Este es un programa multipartidario que busca fortalecer las capacidades políticas y sociales de las juventudes de los partidos políticos en Guatemala entre 2025 y 2027. Nosotros tenemos una población menor de 35 años que va a incidir en la elección 2027 y que ya vimos que incidió en la elección 2023. Ahora nos corresponde hacer todo lo que podamos para lograr prepararlos para que, en primer lugar, pierdan el temor o cualquier miedo a la participación, que se involucren con las organizaciones políticas o, si así lo desean, pues formar un comité cívico para participar y que también estén listos para formar parte de las juntas receptoras de votos, de las juntas departamentales. Datos del TSE señalan que en las elecciones generales 2023 se empadronaron más de 1.4 millones de jóvenes entre 18 y 25 años y se contempla una participación importante para el 2027, tanto en la emisión del voto como en asistencia y apoyo electoral. Sin duda, uno de los grandes retos que tiene el país es la participación política de los jóvenes, considerando que más de la mitad de la población guatemalteca está en ese rango. Creo que estas capacitaciones pueden ser un buen punto de partida, aunada a otras acciones que se puedan ir implementando también, para de esta manera ir informando y sobre todo involucrando más a los jóvenes para poder cerrar esa brecha, Fernando, que hemos tenido año con año en la participación política de los jóvenes, ya sea porque busquen ocupar algún espacio político o en su derecho de emitir el voto. ¿Tú cómo ves ese tipo de capacitaciones y en qué podría ir beneficiando también para este objetivo? Bueno, al final es una de las obligaciones que la misma Constitución, a través de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, le establece al Tribunal Supremo Electoral, esa capacitación permanente a la juventud, y es por ello que se generan estos programas tan importantes en donde lo que se busca es darle esa participación a un bono demográfico, Sandy, que es muy importante, que es el de la juventud en Guatemala. Para el año 2023, en las elecciones que se celebraron en ese periodo, se tuvo cerca de 1.4 millones de jóvenes entre 18 y 25 años empadronados. Es una cantidad bastante respetable, bastante respetable, pero todavía se queda corta para la cantidad de habitantes que conformamos este territorio guatemalteco. Así es. Somos ya más de 18 millones y de esos, como bien decías tú, la mitad anda en los 35 años para abajo. Entonces, ¿qué se está haciendo para que esa participación política se vuelva activa de parte de estos patojos, verdad? Yo les digo patojos porque realmente ya yo voy en una edad en donde miro ese bono demográfico y digo, ojalá que de ahí vengan los nuevos liderazgos que puedan hacer un cambio radical para nuestra Guatemala. Nos hemos dado cuenta que los distintos espacios de edades con los políticos que han llegado a altos puestos en materia de la toma de decisiones para nuestro país realmente pues han quedado mucho a deber. Hay mucha propaganda en el tiempo de elecciones, hay muchos ofrecimientos, pero a la hora de que la gestión inicia, te das cuenta que pues solo fue palabrerío y la ejecución en obras y la ejecución en un cambio para Guatemala sustancial se queda allí, como ha sucedido en los últimos gobiernos de la era democrática. Entonces, ojalá que de verdad en esta nueva juventud puedan surgir nuevos talentos, nuevos políticos con una mentalidad realmente de llegar a hacer un cambio sustancial en la vida de los guatemaltecos. Es el concepto del bien común. Bien común significa que todos tengamos un cambio para bien en el modelo de vida que hemos tenido, acostumbrándonos lamentablemente a tener siempre lo peor. Tenemos las peores carreteras, tenemos los peores precios en materia de medicinas, tenemos las peores construcciones en materia de red vial en general, puentes, etcétera. Tenemos las peores decisiones en materia de hacer que el crecimiento poblacional vaya teniendo a la par esa fluidez de transporte para toda esa gente que conformamos hoy la sociedad. Y entonces
lo que tú esperas es un cambio radical, un cambio sustancial. Y en las próximas elecciones, ¿verdad?, que vienen ya, están aquí a la vuelta de la esquina en el 2027, lo que se esperaría es que, bueno, tengamos una oferta electoral en donde el guatemalteco hoy, por lo menos te digo, de mi generación, ya no se traga los cuentos de lo que se te ofrece a diestra y siniestra, sabiendo que si vas a darle el voto a una persona que viene siendo más de lo mismo de siempre, esto no va a cambiar. Siempre te lo he comentado y tú manejas ese mismo concepto conmigo. Si tú quieres realmente hacer las cosas diferentes, vas a obtener un resultado diferente. Claro. Pero haciendo siempre lo mismo, ¿verdad? Tu país, Difícil. tu sociedad, el medio ambiente en el que te manejas no va a tener un cambio de nada. Vas a seguir viviendo al día, vas a seguir viviendo con la pena y la intranquilidad de dónde está tu familia, de que no te pase nada a ti, que no le pase nada a tus seres amados, y te das cuenta que, pues, al final de cuentas, esa oferta que en algún momento se te hizo de que iba a haber un cambio, pues se queda solo en eso, en una oferta y más nada en hechos reales. Creo que esto, sin duda alguna, genera pues cierta expectativa, pero yo sí estoy de acuerdo y considero que hace falta más para poder acaparar la atención y el interés de los jóvenes. Claro. Para que de esta manera también ellos sean parte fundamental en esa búsqueda de poder hacer las cosas distintas, de poder de esta manera también ir fortaleciendo la democracia en nuestro país, que creo que es parte fundamental de buscar la participación de los jóvenes. Y el Tribunal Supremo Electoral pues también tiene esa función y tiene esa responsabilidad de ir orientando mejor, de poder llegar cada vez más a los jóvenes para que se puedan involucrar y poder entonces devolverles de verdad ese interés de poderse involucrar en los cambios que son de una manera bastante fuertes en nuestro país. El hecho de tú apoyar y tú dar tu voto a alguna agrupación, a alguna persona para poder entonces darle ese punto de confianza para hacer las cosas diferentes y mejorar las posibilidades. Creo que un joven es muy importante que se pueda involucrar también en la política porque está aportando de esta manera también en cuanto a involucrarse en las agrupaciones, ir proponiendo entonces sus ideas, pero también el sistema y la política como tal tiene que darle ese espacio, esa oportunidad también a los jóvenes. Entonces los partidos políticos también tienen una responsabilidad grande también de poder entonces ir conquistando, ir tomando también como esa participación para que los jóvenes tengan la oportunidad de ser tomados en cuenta, porque creo que eso es lo que falta, ser tomados en cuenta y darles esa oportunidad para que ellos también se vayan involucrando, porque a veces hasta en ese punto en la política cuesta que un joven, por ejemplo, sea incluido a veces. Sí, fíjate que cuando tú analizas, por ejemplo, la participación de personas nuevas para las diputaciones, te das muy cuenta pocas. que es y realmente, jóvenes menos y todavía. es casi imposible porque un diputado que hoy está dentro de las primeras casillas, pues, ¿cómo va a ser que él no quiera o ella no quiera seguir estando en la primera, segunda, tercera casilla? Entonces llega un joven con una mentalidad de liderazgo, una mentalidad de querer cambiar las cosas desde la perspectiva ya de una generación distinta a la que posiblemente tenga un diputado que ya rebasa los 40 años, 50 años, y un joven de 20 y pico quiere pues, realmente llegar y proponer cambios sustanciales para el país. ¿Va a entrar en qué casilla? ¿En la octava, novena, décima casilla? Entonces es muy difícil. Casi queda realmente. relleno. Claro, entonces creo que la participación debería tener otro mecanismo. Para ello deberíamos tener una modificación en la ley electoral y de partidos políticos, cosa que pues muy difícil se pueda dar. Y el tema aquí es justamente enganchar a esa juventud, haciéndole ver que la política, por supuesto, es una ciencia elemental que a la par del derecho va a generar un cambio sustancial para cualquier sociedad, toda vez las personas que estén al frente de esa política tengan, pues obviamente, la intención de llegar y cambiar la vida de toda la comunidad.
no solo la vida, es la gente más cercana a ellos, que es lo que normalmente ha sucedido con muchos políticos en nuestra Guatemala. Así que la participación de la juventud es elemental, Claro. y creo que estos espacios de capacitación permanente que maneja el Tribunal Supremo Electoral van a lograr convencer a mucha juventud de que la política puede tener otros bríos, otras ideas, si ellos se integran justamente como nueva generación de políticos que lleguen a cambiar la vida de toda una población, toda una sociedad. Eso es lo que buscamos al final de cuentas, tener una mejora en lo que vivimos día con día, y que espacios elementales como la salud, la educación, la seguridad, el mantenimiento y creación de nuevos empleos, que la economía en general les permita a la mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas tener algo distinto en materia de cómo han venido viviendo los últimos años. Pero si solo se te vende con una cancioncita, si solo se te vende con unos regalos, que eres la mejor opción, y cuando llegas no haces nada, bueno, pues entonces seguimos en lo mismo. Definitivamente, Fernando. Creo que es importante darle refrescar realmente si lo vemos, por ejemplo, desde el Congreso, y a veces se piensa, pero un joven, ¿qué va a llegar a ser ahí a una curul? Por la edad o por la experiencia, las ideas que tienen, las necesidades, todas las vivencias que ya han podido ver, la falta de oportunidades que han tenido incluso, y que digan, bueno, los jóvenes tenemos estas limitaciones y voy a ir a marcar una diferencia, voy a ir a poner entonces esa prioridad también desde el ser joven en el Congreso de la República, por ejemplo. No busquemos el hecho de ¿y qué van a hacer si tiene experiencia o no, o si sus estudios? Recordemos que incluso, por ejemplo, en el Congreso, aunque hay algunos diputados que ya tienen su edad, no tienen estudios, entonces no hablemos de los estudios en este caso, sí realmente lo que estamos viendo, porque un joven puede llevar muchas ideas, muchas ganas de hacer las cosas distintas. Y también un llamado a los jóvenes que están ocupando algunos limitados espacios públicos, pero también para que vayan entonces marcando ese punto de oportunidad y dejando esos espacios abiertos para otros jóvenes en mejorar precisamente políticas públicas dirigidas a los jóvenes. Hemos hablado mucho sobre el tema, por ejemplo, de la Política Nacional de la Juventud, que ha ido muy lenta, y sabemos que hay algunos jóvenes involucrados, pero creo que también es importante entonces darles impulso con proyectos, con iniciativas de ley también, con leyes que se van a ir mejorando para ir mejorando también la realidad de los jóvenes guatemaltecos que están entonces en nuestro país esperando esa oportunidad y que se les ha dejado un poco en el olvido. No se les toma en cuenta en la participación, no tienen interés porque obviamente se sienten abandonados. Es momento de cambiar la realidad y de involucrarlos más, de escucharlos más también. Totalmente. Y por supuesto, desde A la Medida estaremos siempre con esa apertura a analizar cuáles son esos espacios nuevos para la juventud y que puedan traer mecanismos nuevos de sistema de vida para todos los guatemaltecos. Es muy importante, la verdad, tomar en cuenta esta situación, y de verdad qué bueno que se ha ido pues avanzando en las capacitaciones. Sería importante poder conocer también del Tribunal Supremo Electoral de qué manera es que van a ir ampliando para llegar a la mayor cantidad de jóvenes posibles, para que este mensaje se vaya entonces masificando y que de esta manera en las próximas elecciones el resultado de la participación de los jóvenes sea aún mayor y podamos ver la diferencia. Con esto vamos finalizando el análisis preparado para ustedes esta noche. Fernando, es un gusto poder compartir contigo este espacio. Te deseo un buen fin de semana. Nos encontramos aquí, primero Dios, el lunes. Claro que sí, Sandy, qué gusto verte como siempre, estar contigo en estudio y por supuesto trabajar para usted, amigo y amiga televidente, a lo largo de esta hora, compartiendo estos análisis para que juntos tengamos un mejor conocimiento de lo que está pasando en nuestra Guatemala. No cambie, por favor, porque regresa Sandy con la información del mundo. Así es, vamos a la pausa.